Cuéntanos lo que ves. Dinos cómo empieza tu día. Mira lo que pasa en la ciudad. Manda mensajes de texto o voz al WhatsApp Buena Costumbre. Más 569-6489-6709. Estamos en línea contigo. Fíjate que la ONU cifra en más de 3.000 los civiles muertos en Ucrania desde el inicio de la guerra y ha resurgido un antiguo concepto, el de guerra proxy. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuál es la actualidad del conflicto entre Ucrania y Rusia? Es lo que le vamos a preguntar a un señor especialista, Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, estamos contigo a través del por teléfono. Muy buenos días. Muy buenos días, un placer escucharles y a través de ustedes a la gente de Concepción. Muy buenos días, Gilberto, muchas gracias por estar en Buena Costumbre. La ONU ya ha cifrado más de 3.000 personas civiles que han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión Rusia, unas asesinadas y también hay registros de que han habido personas torturadas. ¿Cuál ha sido el rol de la diplomacia en este sentido? ¿Ha sido débil? ¿Cómo va la escalada del conflicto y hasta dónde podría llegar? Bueno, desde luego hubo una intensa actividad diplomática hasta ese 24 de febrero, cuando ya empezaron las hostilidades en una guerra no declarada, pero abierta. Una guerra, esto es bien importante decirlo porque no hay declaraciones de guerra oficiales, pero evidentemente estamos en un conflicto bélico, eso es indudable. Y Rusia no lo llama guerra, lo llama operación militar especial. Así es, y en ese, no hay, por eso digo, no ha mediado una declaración oficial de guerra, pero sabemos que lo que hay es un conflicto bélico con toda su crueldad y en regla, y que sin embargo lo que estoy diciendo es que no sigue las reglas convencionales, las reglas que la sociedad internacional te ha dado, respecto a que hay muchos hechos que, como los que ustedes denuncian, o que se han denunciado respecto a torturas y otro tipo de arbitrariedades. Hay que entender también que se trató todo de un conflicto que Rusia trató de liquidar a través de un solo golpe, la atrición, y que esa estrategia falló. Hubo errores de planificación, errores de cálculo, al final falla y se transforma en un conflicto militar prolongado, radicado básicamente en la zona suroriental del país, pero que a través de misiles también ha alcanzado blancos del occidente del país, incluso la capital. Y claro, es bien interesante el concepto que ustedes utilizan, que es el de guerra proxy, que en realidad lo viene mencionando Putin, que es, Putin lo hace a propósito de la participación de Occidente indirecta, porque básicamente alude a la participación de terceros en conflictos. Esto fue muy típico de la Guerra Fría, y esto nos habla también de un mundo que tiene elementos de Guerra Fría, más que de Tercera Guerra Mundial, de Guerra Fría, diría yo. Uh-huh. ¿Y qué responsabilidad recae en Estados Unidos con respecto a la utilización de este conflicto, verdad? Porque lo que es una guerra proxy, tal como lo acabas de señalar, es que dos superpotencias están en conflicto y que lamentablemente ese conflicto se da indirectamente en otros países, en el cual podría ser Ucrania. De hecho, esto ha sido mencionado no solamente por Vladimir Putin, sino que también por León Panetta, que fue secretario de Defensa de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama. Entonces, bueno, no sé si Rusia ha salido debilitado, qué tan débil ya está saliendo Rusia de este conflicto, pero también podría verse debilitado el liderazgo de Estados Unidos. Bueno, estamos en un contexto en que el liderazgo de Estados Unidos, otrora, hacia 30 años o 20 años atrás, era absolutamente hegemónico. Hoy día es un liderazgo disputado no necesariamente por Rusia, sino que a nivel global por China. En lo comercial, en lo económico, China ha crecido muchísimo. Sin embargo, en este mundo que tiene rasgos multipolares, hay hegemones regionales, y en este caso, en esa región, Rusia está tratando de sentar hegemonía, sacando de en medio a Estados Unidos como líder global de esa región específica, y es un poco ese el telón de fondo donde encontramos este tipo de
podríamos decir, de conflicto, con todos los elementos que han sido descritos. Y quiero agregar, porque en parte lo dejé pendiente en la pregunta anterior, o de lo que me preguntaban, que la diplomacia efectivamente fue muy intensa hasta el 24 de febrero, y posteriormente entramos a una fase de intervalos diplomáticos donde hay intentos de acercamiento, muchas veces a menudo bajo las reglas de Rusia, como lo que se hizo en territorio bielorruso, en otras ocasiones de países que intentan mostrar cierta neutralidad, como el caso de Turquía, pero son absolutamente intentos insuficientes, porque hoy día la dinámica está puesta en lo militar, en el golpe de fuerza. Sí, Gilberto, y estos acuerdos diplomáticos también están muy relacionados, diría yo, y ahí me corrige si no es así, a los llamados corredores humanitarios, ¿verdad? Que es para poder salvar a la mayor cantidad de personas de los ataques explosivos. No sé si esto ha sido así, de hecho, durante la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a Ucrania, Rusia finalmente también termina enviando misiles en el momento en que se reúne con Antonio Guterres. Entonces, desde el punto de vista humanitario, en Rusia cada vez hay mayor crueldad, ¿verdad?, en su accionar. Así parece. Bueno, las guerras son así. Yo no intento justificar a Rusia, pero quiero también dejar bien en claro que Rusia está haciendo más o menos lo que hacen otras potencias, o lo que hizo también Occidente en algunos lugares de Medio Oriente. Así son las guerras, por eso hay que tratar de evitarlas bajo todo punto de vista. Hay que tratar de evitar llegar a eso, porque en general, cuando se llega a un estado bélico, las convenciones del derecho internacional humanitario, esas que previenen que los civiles sean atacados, son dejadas de lado, y se pasa a otra dimensión. Por eso es que estamos en un contexto donde lo principal está puesto en la maquinaria bélica, y todos los esfuerzos diplomáticos son limitados. En este caso, el tema de los corredores humanitarios es una de las aristas, más que aristas, ¿no?, uno de los elementos centrales de toda negociación, y por supuesto que está puesta enfáticamente sobre la tabla de negociaciones, porque es la vía de salida de los civiles que no son combatientes de un lugar donde hay enfrentamientos. Por ejemplo, Mariupol, que fue imposible en esa ciudad tomada hace unas semanas, pero donde todavía hay rehenes en una acería. Ha sido imposible sacar a todos los rehenes que están de alguna manera, los civiles que están de alguna manera como rehenes de este combate. Y así ha pasado en otros lugares. Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos incluso apuntan a algo más, que es terminar en este conflicto, lo que va a ser muy difícil, porque ya ciertamente las exigencias rusas han seguido, y ya lo que pedí originalmente no es lo mismo. Dice que cualquier negociación va a tener que tomar en cuenta el estado bélico del momento, y básicamente lo que ha avanzado territorialmente Rusia. Claro, de hecho, Estados Unidos cree que Rusia planea anexarse este mismo mes gran parte del territorio de Ucrania, y reconocer una de las ciudades que es Gerson como una república independiente. Eso lo ha dicho un alto funcionario del gobierno estadounidense. ¿Esto podría pasar? Y la pregunta del millón, diría yo, Gilberto, ¿hay riesgo de enfrentamiento nuclear? Ya, bien, desde luego, también voy con algunas preguntas atrasadas. Decirte que Estados Unidos tiene una parte en este conflicto, claro. Es una parte indirecta, pero la tiene. Porque envía armamentos, además, Gilberto. Bueno, no solamente Estados Unidos. Es el concepto de guerra proxy, Gilberto, ¿no? Es el concepto, al fondo lo que está tratando de decir Putin es que Estados Unidos está usando a Ucrania, o la OTAN está usando a Ucrania como de alguna manera, como su punta de lanza para atacar a Rusia. Ahora, yo creo que eso tiene más de una lectura, porque también podríamos ver otras aristas, y también el uso de mercenariado y otro tipo de combatientes que se acusa que están en esta guerra, porque sabemos que hay denuncias cruzadas. Por un lado se acusa de tortura, que yo no las descarto para nada, perpetradas por Rusia, y por otro lado Rusia también acusa de que se está usando mercenarios y otro tipo de combatientes en el teatro de operaciones. En cualquier caso, hay que tener muy en claro que la OTAN tiene una parte de responsabilidad, porque durante años hizo invitaciones y aperturas a que ingresara Ucrania a la OTAN, sabiendo que
es un tema muy delicado para Rusia y que era necesario llegar a una negociación que satisfaciera en parte las demandas rusas, en parte. Eso no ocurrió, el desenlace ha sido esto. Dos, me preguntabas por la posibilidad de una guerra nuclear. Yo quiero ser bien enfático respecto a esto. Muchos analistas pensábamos que aun cuando la tensión y la rebelión iban creciendo, había alguna opción para sentarse a la mesa. Eso no ocurrió y llevamos 2 meses de enfrentamiento bélico que pueden llegar, en mi opinión, a fácil unos 4 meses más, y si no se llegan a algún acuerdo, incluso podríamos hablar más que de meses, incluso de años. Esto puede ser una guerra prolongada, donde Rusia ya entendió que va a tener un desgaste y una pérdida y un grado de baja importante, pero en la cual pretende controlar casi la mitad del país, en definitiva, como mínimo. Yo creo que Rusia no va a parar hasta controlar una franja importante en el sudoriente que va mucho más allá del Donbass, de Donetsk y Lugansk. Ahí la ciudad que mencionaba, yo también te podría hablar de Odessa, al otro lado en el mar Negro, etcétera. Es decir, Rusia está absolutamente mentalizada por una campaña que va a tomar un tiempo más, pero donde espera retener una porción importante del territorio para negociar bajo sus condiciones. Esa es hoy día la mentalidad. De ahí, por lo tanto, todo este escenario que no era completamente previsto hace 6 meses atrás, yo diría, hoy día veo que el uso de armas nucleares es muy difícil, lo veo no como una posibilidad inmediata, pero ya con todo lo que ha ocurrido no puedo descartarlo. Ahora, sí hay que ser bien claro, si se usara un arma nuclear entramos en otra dimensión. No me parecería racional por parte de los actores hacer esto, pero la verdad es que sabemos por lo que ha pasado en la historia que a veces se escapa un tiro y se entra en una irracionalidad absoluta. La guerra misma, en mi opinión, tiene rasgos absolutamente irracionales, independiente que se puede planificar, calcular y hay una serie de consideraciones, pero haber llegado a la guerra es un acto irracional que, sin embargo, es hoy la realidad. Así que, insisto, las armas nucleares lo veo lejano, pero en este escenario líquido, voluble, ya ni siquiera se puede descartar eso. Además que se ha mencionado varias veces ese expediente. Es una amenaza, claramente es una amenaza, no significa que se va a usar, pero ciertamente es un momento muy complejo y delicado. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, con este completo análisis de la guerra en Ucrania, hoy martes por la mañana, aquí en Buena Costumbre. Muchas gracias, Gilberto, y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes y que tengan una buena jornada, lo mismo que los y las auditores de vuestra radio. Gracias, Gilberto. Enseguida estamos con los estelares. Hoy día les vamos a presentar a un nuevo estelar que va a reemplazar a Francisco Ivieta, que va a estar fuera por algunos meses. Estaremos con Gastón Saavedra y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, en breve, aquí en Buena Costumbre a las 8 de la mañana con 28 minutos.